Vamos a ver, jóvenes. ¿Ustedes han cambiado esto? ¿Qué tal? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, jóvenes? Sí, ya. A ver, hoy día vamos a tratar básicamente casi toda la patología del estómago. Vamos a tratar primero lo que son gastritis y gastropatías y después la úlcera péptica. Las gastritis y gastropatías son enfermedades difusas del estómago. Son enfermedades acidopépticas porque se producen por ácido y pepsina. Cualquier injuria a la mucosa se produce regeneración, inmediatamente regeneración. Cuando esta regeneración se asocia, y cuando esta lesión se asocia con inflamación, eso es una gastritis. Y cuando la lesión se asocia sin inflamación, es una gastropatía. Por ejemplo, entonces, la causa más común en el mundo entero de gastritis es la bacteria Helicobacter pylori. La causa más común de gastropatía es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que es una gastropatía por AINES, por ejemplo, por aspirina. Y, por supuesto, por ejemplo, por ingesta de etanol. Entonces, estrictamente es una gastropatía por AINES o por aspirina o gastropatía por alcohol. También se les llama gastritis química, así que no está mal cuando alguien habla de una gastritis por aspirina o por AINES, antiinflamatorios no esteroideos, o una gastritis por alcohol. En el estómago tiene una serie de funciones. El estómago tiene una serie de funciones. Entonces el estómago no debe estar dándose para todo el mundo para la acidez. El estómago produce ácido, produce enzimas, una serie de esto. El ácido es vital para la absorción de calcio, hierro, vitamina B12, etc. El factor intrínseco, etc. El estómago hace que el tracto digestivo alto esté libre mayormente de gérmenes. Nuestra comida es limpia, pero debería ser limpia, pero no es estéril. Y por lo tanto, la comida, el ácido del estómago, elimina la mayoría de toxinas, la mayoría de virus, bacterias, parásitos. Por supuesto que algunos pasan, pero no todos, la mayoría. Entonces, cuando bloqueamos la acidez, disminuimos un factor de defensa. Entonces, todo eso son una serie de beneficios que tiene. Por supuesto que regula también, hasta interviene en el metabolismo de la glucosa, en los mecanismos de saciedad, etcétera, etcétera. Y las cosas que dañan son enfermedades sistémicas, el estrés que no está puesto ahí, es una gran falta, que falta el estrés. El estrés daña el estómago. La Helicobacter pylori, una serie de fármacos, como lo más común es la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, asociación con hemorragia de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son la gran mayoría de antidepresivos que se usan hoy, tabaquismo, que falta, es una falta en esta diapositiva, y alcohol. Entonces, las gastritis pueden tener varios patrones. La gastritis difusa antral, que son por Helicobacter la mayoría, que tiene un pronóstico bueno y que en algunas ocasiones, en algunas personas puede llevar a la úlcera péptica, duodenal sobre todo, que es la forma de gastritis de cuerpo
es una forma que se ve en la llamada enfermedad autoinmune, la anemia perniciosa, y que puede dar atrofia y puede llegar a cáncer. Pero la peor gastritis, que es por Helicobacter, es cuando se traslada también al cuerpo y al resto y tiene zonas de atrofia. ¿Por qué? Porque hay riesgo de cáncer. Esto se puede ver en una gastritis hemorrágica por AINES, aspirina, también por estrés, etc. Entonces, la gastritis, la causa más común es la bacteria Helicobacter. Es la causa más común. La crónica puede ser la autoinmune, que es rara, y las otras formas poco comunes, linfocítica, eosinofílica, Crohn, etc. La gastritis linfocítica da este patrón nodular que igual se observa con Helicobacter pylori. En la xenoscopía se observa este patrón nodular. Entonces, ¿qué cosa da la gastritis? ¿Existe diagnóstico de gastritis? Bueno, sí, el Manual Mundial de los Diagnósticos y hay códigos para gastritis. Pero en realidad lo que sufre la persona es dispepsia. Bajo esa dispepsia puede ser una dispepsia ulcerosa por tener una úlcera péptica o el espectro de úlcera péptica. Esta dispepsia puede estar atrás una gastritis, o en esta dispepsia puede no haber nada. Si uno mira el estómago y le hace biopsias, no encontrar nada y eso se llama dispepsia funcional o no ulcerosa, una dispepsia funcional. Pero los síntomas son iguales, es dispepsia. ¿Qué cosa es dispepsia? Es la sensación dolorosa, molestosa, que se observa en el epigastrio, usualmente por comida o por ausencia de comida. Eso es dispepsia. Es un síntoma que altera profundamente la calidad de vida de la persona, cuando es severo. Entre 15 a 20% de la población del mundo tiene dispepsia, mayormente mujeres, y muchas mujeres jóvenes. Pero en nuestro Perú, en las consultas de los hospitales diversos, hasta en consultas no solo de gastro, sino de medicina interna o consultas de medicina en general, hasta el 20% de la población de los diversos hospitales de costa, sierra y selva tienen dispepsia. Es un síntoma que hace que la persona consulte, altera la calidad de vida. Y algunos que son muy severos, ya son vistos por los gastroenterólogos con síntomas muy severos. Entonces la dispepsia altera la calidad de vida. En los humanos, en nosotros, nuestra especie, es el Homo sapiens sapiens, la dispepsia, la comida tiene importancia ritual, cultural. Todo, desde que nacen hasta que mueren, tiene comida y bebida como parte ritual. Los cumpleaños, los aniversarios. Hasta cuando un diplomático llega a saludar esto, hay brindis, el día que se gradúan de médico, el día que se casen. Entonces, todo se hace, negocios se hacen con comidas y bebidas. Entonces, alterar eso, que eso provoque malestar, disconfort, altera la calidad de vida. Felizmente, la mayoría de veces es tolerable y no altera mucho la calidad, pero algunos sí sufren. El ser humano no come pues por alimentarse, el ser humano come porque la comida tiene una serie de placeres, si no, no habría pues restaurantes ni nada. Si fuera cuestión de proteínas, calorías, no. Ahora, cuando un paciente es muy sintomático, se hace endoscopia y biopsia y se investiga el Helicobacter. Ahora, ¿qué hacer con un dispéptico? Si en nuestro Perú, si un dispéptico tiene más de 40 años, se le investiga. Aunque no haya ningún síntoma de alarma como baja de peso, anemia, sangrado, etc. Vómitos, se le investiga. Más de 40 años. ¿Por qué? Porque el Perú tiene mucho cáncer de estómago. ¿Qué pasa en los países ricos que están al norte? Canadá, Estados Unidos, de Norteamérica, Europa. En ellos, el corte para investigar un paciente con dispepsia es 55 años. Entonces, si a usted le preguntan en el Perú cuándo una dispepsia se investiga, con una endoscopía, ver la causa, es en nuestro Perú 40 años el corte, a partir de los 40. Si le preguntan en el MIR, le preguntan en los STEPS,
algunos de ustedes irán fuera del Perú, algunos irán a Estados Unidos, otros a Europa, otros se quedarán acá, etcétera, etcétera. El corte es 55. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la cantidad de cáncer de estómago de nosotros. Porque Estados Unidos casi no tiene cáncer de estómago para la población que tiene. Para la población que tiene es poquísimo, poquísimo. ¿Por qué? Porque el cáncer de estómago se da por la comida sucia y con bacterias, como el Helicobacter. Entonces ellos no tienen eso. Entonces el corte es diferente. Cada país tenemos nuestra idiosincrasia. O sea, aquí si en el ENAM le preguntan, aunque en el ENAM, bueno, el ENAM tiene unas anécdotas en sus preguntas que son pésimas, pero bueno, acá el corte es 40. Entonces, esa es la idea. Y si no, se hace un tratamiento empírico y solo si no mejora, y los síntomas son muy importantes, o tiene alguna cosa de lo que llamamos signos de alarma acá en castellano, de los anglosajones, los europeos, los japoneses le dicen red flags, de bandera roja, o sea, algo que alarma. Recién ahí ya se investiga. Bueno. Y el tratamiento es si hay helicobacter se elimina, si hay anemia perniciosa B12, así es. Otra cosa muy común son las llamadas lesiones agudas de la mucosa gástrica, que pueden ser erosivas o ulcerativas. Y esta se presenta por estrés severo, tanto físico, tanto somático, por ejemplo, un estrés en las unidades de shock trauma, los politraumatizados, el ASUSI, los que están con sepsis, falla orgánica, un estrés severo, en los post-cirugía, post-neurocirugía, en quemados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese estrés severo. También ahí se pueden formar lesiones agudas y hemorragias en estrés severo del punto de vista emocional. Cosa que han observado claramente, por ejemplo, algunos de ustedes de repente cuando estaba en el colegio, en la primaria, vio el terremoto y luego un tsunami que hubo en Japón, donde se salió el agua se veía como el agua del mar se llevaba a los carros y todo. Eso hace 15 años. De repente algunos de ustedes estaban en el colegio y lo llegó a ver. Eso, ahí se estudió en Japón con videoendoscopías y se vio lesiones hemorrágicas, ulcerativas y erosivas. Es un estrés psicológico. ¿A cuánto afecta el estrés de día a día? Eso es más difícil de evaluar. Más difícil de evaluar. ¿Cuánto le afecta la pérdida de un familiar querido? ¿Cuánto afecta el divorcio, la separación a los hijos, a los padres? Afecta a todos, pero ¿cuánto? Es difícil, porque cada persona varía, pues, varía la respuesta. Cada persona varía. Estos tienen a veces nombres propios, como son en quemado la úlcera de Curling, en tequeado la de Cushing. Estos se presentaban con hemorragia, que ahora se previene porque hay maneras el ASUSIS, por ejemplo, y las unidades de shock trauma en las emergencias, hay maneras de catalogar el factor de riesgo y los que tienen mucho riesgo, prevenir, con fármacos de la acidez, protectores de la mucosa, etc. Así puede dar, pero también esto puede ser por aspirina o puede ser por etanol. Gastropatía, la más común es pues, el alcohol, los AINES, y también hipertensión portal y lactasia. Entonces, fíjese que al estómago lo dañan muchas cosas. Aspirina, cualquier otro AINES. A veces, lamentablemente, el médico no sabe que está dando un AINES. No sabe que está dando un AINES. Hay analgésicos que no dice que es un AINES en el inserto ese que ponen ahí de las instrucciones. También los COX-2 específicos, los COX-CIPS, que dan menos daño, pero sí dan algo de daño. Bifofonatos, esto para la osteoporosis, los llamados fijadores de calcio, también producen lesión en el estómago y en el esófago. Otras drogas, como quimioterapia, fluoruro, hierro, etc. Y por supuesto, agentes corrosivos, cocaína. Cocaína producen
espasmo vascular. Entonces, si una persona sin ningún factor de riesgo y relativamente joven hace un infarto, cocaína es una de las primeras posibilidades. Hace un problema neurológico, presunto accidente vascular, cocaína. Preguntar por cocaína. Cocaína es un espasmo de los vascular que le puede dar desde un infarto, puede darle un ataque cerebral isquémico, la cocaína. Alcohol, por supuesto, metales, ketamina, etcétera, etcétera. De lejos, en medicación, lo que más produce son los antiinflamatorios no esteroideos. Y se pensó, hace como unos 20 años, que todos los que inhibían la COX-1 tenían efectos benéficos, pero efectos secundarios indeseables, sobre todo al estómago. Y los que inhibían solo la COX-2, que se llaman hasta el día de hoy genéricamente los COX-CIPs, tenían el efecto analgésico antiinflamatorio, pero no tenían el efecto dañino al tracto digestivo. Y bueno, y así se usaron, y después se demostró que no era cierto, que no era tan cierto toda esa cosa de esa belleza, y que producía los AINES, los COX-CIPs, producían alteración del estado protrombótico, antitrombótico de la célula y producían trombosis. Y varios de los antiinflamatorios no esteroideos de tipo COX-CIP fueron retirados del mercado. El único que se debería usar, o usar los otros con mucho cuidado, es el celecoxib. Aquí se usa mucho etoricoxib, que es muy bueno, pero no está exento de problemas digestivos. El celecoxib no, es el único que está aprobado su uso a nivel mundial para esto. Entonces, tengan que tener cuidado. El laboratorio que producía el primero que tuvo éxito, Rofecoxib, que fue el laboratorio americano Merck Chapman Dow, supo del efecto desde el inicio, pero como la FDA no les pedía estudios de más de medio año, no lo presentó. Se le presentaron lo que le pedían. Y cuando ya se veía a largo plazo, ya se notaba desde sus datos el efecto protrombótico. Se vendió billones de dólares, no millones, no billones, o sea, miles de millones. En los anglosajones es un millón, etcétera. Y no dijeron, no es que te ocultara, pero no diciendo la verdad. Y ustedes deben tener cuidado porque los laboratorios son negocios. El laboratorio no está para hacer el bien, es un negocio. El Estado debe controlar, el Estado. Y eso pasa en todos los países del mundo. Son los Estados los que tienen que establecer las normas. Así es. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que ser muy cuidadoso ahora con los estos. Y es un equilibrio entre los laboratorios que nos ayudan mucho a la industria médica, pero también de entender que eso es un negocio, ¿no? Y que su obligación no es saber. La obligación es de usted prepararse. No que un laboratorio les dé un curso, les enseñe. Y generalmente cuando los llamados speakers vienen por un laboratorio, es una disertación pues, que está teñida pues, a favor del laboratorio, ¿no? Por eso yo no suelo ir a estas reuniones, salvo que me den pues, un lapicero muy bonito, ¿no? O una invitación a un restaurante con muy buena comida. Si no, no voy. No le mienten en forma directa, pero no le dicen toda la verdad, que es una forma de mentir, ¿no? Una forma de mentir. Le van a decir lo mejor. El speaker que está pagado por un laboratorio no va a hablar nada, salvo excepcionales casos de gente que sí, pues, tienen la personalidad de poder hablar, nada mal contra el que le está pagando. Obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, estas complicaciones por los AINES, ¿en quiénes son mayores? En la gente que los más no necesita, en los que tienen más de 65, en nuestro medio 60 años, que se considera lo que se llama adulto mayor.
La polifarmacia, que mayor en los adultos mayores, condiciones comórbidas, que también es en los mayores, el primer mes de uso, historia previa, usar mucha dosis, usar más de un año que frecuentemente, y el colega a veces no sabe que está usando más de un año, o usar otros factores que aumentan el riesgo como anticoagulantes, esteroides, o tener helicobacter. Los que más usan son los que más riesgo tienen. Gente joven como usted, que no tiene mayor riesgo, no pasa nada. Entonces, fíjense ustedes cómo el primer mes de uso tiene más chance de riesgo que después. Ocurre, no absolutamente, pero a algunos desaparece el riesgo. ¿Por qué? Porque la mucosa sufre un proceso que se llama citoadaptación, en el cual el riesgo disminuye. No está exento, pero disminuye. El peor es al inicio. Pero el factor más importante es edad. Edad. Miren ustedes cómo le da en ambos sexos y en varones de edad media, la mujer tiene ventaja, tiene menos lesiones. Entonces en ustedes el riesgo es bajísimo, bajísimo, bajísimo. O sea, el riesgo de ustedes jóvenes de tomar un ibuprofeno o algo parecido, más riesgo tienen que usar la calle, ¿no? Úlcera. Dos cosas por si acaso. Todos los AINES son analgésicos, todos, todos. No hay pues un AINES más analgésico que otro, ¿no? Si usan dosis adecuadas, cualquier AINES es igual de analgésico. Tiene sus dosis equianalgésicas a cualquier otro. O sea, no es cierto que el ketorolaco es un analgésico fabuloso, porque lo usan los cirujanos y sobre todo dan inyecciones de ketorolaco. Eso no es cierto. Eso es propaganda. Una ampolla de 60 miligramos de ketorolaco es igual a 800 miligramos de ibuprofeno por vía oral, como efecto analgésico. Por vía oral. Es lo mismo, es lo mismo. Ni el inyectable es más efectivo, ¿no? Tampoco es cierto. Y el inyectable tampoco no hace daño al estómago, tampoco es cierto. El inyectable hace también daño al estómago. ¿Sí? Porque el efecto sistémico es más importante que el efecto local. Bueno, por si acaso, por si acaso. Pero esto yo estoy hablando de estas cosas por gusto, porque yo sé que ustedes, si es que me creen, se van a olvidar de lo que les digo, ¿no? Y todos usan pues, el ketorolaco, ¿no? Que hábilmente los laboratorios le ponen pues, a las formas comerciales analgésico. Parece analgésico, pero no. Saben llegar. Otra forma muy común del ketorolaco es Dolnix, el dolor. Entonces ellos saben usar. Entonces, ustedes van al Hipólito Unanue y titito los cirujanos usan ketorolaco. Les han hecho creer que ketorolaco es un analgésico especial, potente, muy eficaz, y que otros no lo son. Cosa que no es cierta. Pero bueno, el día que ustedes hagan cirugía y usen esos analgésicos, se van a olvidar de lo que les estoy diciendo o no me van a creer, les aseguro. Pero bueno. Úlcera es una lesión que compromete profundidad, mucosa y submucosa, en cualquier zona del aparato digestivo donde hay secreción ácido péptica. Cualquier lesión de más de medio centímetro y que atraviesa la mucosa le llamamos úlcera. Si tiene menos de medio centímetro y sobre todo superficial que no atraviesa musculares le llamamos erosión. Cuando hablamos de etiologías, hablamos de la etiología principal, pero por supuesto hay cofactores. Cofactores hay en todo, en todo, en todo. Desde la genética hasta todo. Todo hay cofactores, no solo en esto. Pero acá es clásico los factores. Por ejemplo, ¿por qué un antiinflamatorio ataca mucho más a nosotros los viejos? Por la edad. Entonces hay cofactores. Por ejemplo, ¿qué defiende? La renovación celular, las prostaglandinas, que nosotros los mayores va disminuyendo la cantidad, los factores de crecimiento, flujo, moco, bicarbonato. ¿Y qué ataca? El ácido, la pepsina, tabaco, ¿no? La isquemia, hipoxia, etcétera, etcétera. AINES. Entonces, cuando tenemos mucho factor agresivo, vamos a tener más riesgo. Y cuando tenemos factores defensivos, mejor. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un antiinflamatorio, pero tienen una buena mecanismo de defensa, no pasa nada. Por eso que las lesiones son muy pocas en ustedes, son jóvenes.
En los que somos ancianos son un montón las lesiones. Son cofactores. Y la genética. La respuesta genética es tremenda. Interesantísimo. Ahora con el COVID se ha visto lo mismo. Se ha visto, por ejemplo, gente que entraba a las UCIs en COVID. Cuando se han estudiado los factores genéticos, había factores genéticos que favorecían que vaya a ser una enfermedad severa y entrar a las unidades de cuidados intensivos y hicieran falla respiratoria. Falla respiratoria. Y curioso, los genes que producían eso vienen de la mezcla que tenemos con el Neandertal. Son genes del Homo neanderthalis, el del Neandertal. Bueno, todos los que caminamos tenemos en promedio 2.5% de nuestros genes vienen de los neandertales. Y un menos de los denisovanos, ¿no? Menos. Salvo los de Polinesia y algunas zonas de Asia. De los neandertales tenemos casi todos los mortales. Yo me reía hace 30 años cuando decían que el Homo sapiens no se cruzó con el neandertalis. Imposible, pues, decía yo, es por lógica, es imposible. Porque el Homo sapiens se cruza con cualquier cosa. No se va a cruzar con neandertales. Se cruza con cualquier cosa. No se va a cruzar con neandertales. Así es. Hasta los genes vienen de eso. Pero dice que los genes neandertales en el SIDA sí nos protegían. Los que tenían esos genes respondían mejor con la respuesta con el virus. Pero en el COVID ha sido al revés, ha sido peor. Hasta eso, fíjense. Bueno, la etiología, cuando hablamos acá, hablamos del factor principal, que es el Helicobacter. Una duodenal es Helicobacter hasta que se demuestre lo contrario. O sea, si tienen una úlcera duodenal y no se ha estudiado el Helicobacter, considera el Helicobacter. Salvo pues que sea un Solingen-Ellis o salvo que sea una cosa rara. En la gástrica no, hay que demostrar que sea Helicobacter. Ahora, eso está bajando un poco. Ya es menos. Antiinflamatorios, estados hipersecretorios. Por alguna razón, mucha gente que consume antiinflamatorios no lo dice. No lo dice. O no lo sabe o no lo dice. No lo dice. Y es antiinflamatorio. ¿Por qué la razón? No sé. No sé, pues no lo dice. En una serie de pacientes que hacen recurrencia de úlcera y que niegan tomar antiinflamatorios, bueno, estudios de cientos de pacientes hechos en otras latitudes les han dosado metabolitos de antiinflamatorios, aspirina, sangre, orina. Les han encontrado en gente que pasa un detector de mentiras. O sea, no es una mentira mañosa, no. Ellos están convencidos de que no toman y tienen metabolitos de antiinflamatorios estudiados en muestras de sangre y orina. O sea, no dicen. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero eso se presenta. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer estudios de ese tipo porque acá no dosan pues, esa cantidad de cosas. Con las putas dosan algunas cositas. Entonces, tabaco y estrés es lo peor. Más que alcohol. Más que alcohol. Y enfermedades asociadas, el EPOC, aunque los EPOC la mayoría son por cigarrillo y la cirrosis. Úlcera de Cameron, este nombre se le aplica para la úlcera péptica y la hernia ya tal como se ve en esta figura, es una vista en U y se ve acá en la zona de doblez, donde también hay factores mecánicos en estas úlceras. Y bueno, ¿por qué la patogénesis de la úlcera duodenal por el Helicobacter? El Helicobacter que está en la gastritis central hace que la somatostatina, que es el inhibidor básico, se vaya al suelo y esto libera la gastrina y otros mediadores para secretar ácido en cantidad. Este ácido pasa al duodeno, se lesiona y cuando se repara el duodeno se repara con metaplasia gástrica. Entonces la metaplasia se infecta y puede llegar a la úlcera. Pero no es lo único tener Helicobacter, hay otros factores, ya hemos visto factores de defensa, la genética, el fumar, el estrés, etc. Predisposición genética que es importantísima, hasta llegar a la formación. Los úlceras posteriores no se acuerdan, hay un efecto local, pero hay un efecto sistémico más importante. O sea que eso de inyecciosita para que no me malore el estómago no es cierto. Ketorolaco
inyectable ha producido hasta perforación gástrica y duodenal, fuera de hemorragia, ¿no? Por supuesto, fuera de hemorragia. Entonces, que me den inyectable. Y además que, por ejemplo, poner diclofenaco inyectable oral es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en tomar oral o inyectable. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, a los pacientes les gusta inyectable, piensa que es mejor. ¿Mm? Pero algunos colegas dan inyectable porque ellos están convencidos que es mejor. Y no lo es, pues no lo es. No lo es. Entonces ahí el laboratorio, y dicho sea de paso, es muchísimo más caro. Pero el laboratorio pues juega un rol. Entonces hay cosas que se pueden tratar por vía oral sin ningún problema. Es por decirles, por ejemplo, metronidazol. Metronidazol oral se absorbe perfectamente porque es liposoluble el metronidazol. Se pueden tratar absceso cerebral por anaerobios con metronidazol. Oral. 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 Entonces, por alguna razón así media ritual, un absceso a mediano, un anaerobio le dan parenteral, aunque toleren la vía oral. Y el colega está convencido que es mejor. Y no lo es. Se puede, ya les dije, absceso cerebral se puede tratar con metronidazol oral. ¿Mm? Entonces, y cuesta, lo que sí, cuesta 50, 60 veces más. Pero es así, pues. Así es, pues. No me expliquen cosas que ya. Los fumadores es lo peor, como hábito nocivo. La clínica es el síndrome ulceroso que no siempre se presenta. Y hay un 20% que no tienen dolor. No tienen dolor. Ese es un dolor de cabeza cuando no tiene dolor. Porque el paciente no se cuida. No se cuida si no le duele. No toma nada porque no siente nada. Ahora, el síndrome ulceroso a veces inclusive tiene un factor de predictivo bajo porque ustedes hacen endoscopía de síndrome ulceroso y la mayoría no tienen nada. Habrá náuseas y vómitos cuando la úlcera está en zonas estrechas, como el píloro duodeno. Y los síntomas suelen ser crónicos y periódicos, a veces sin tratamiento, inclusive mejoran solos. La más común es la úlcera renal, está bajando en el mundo entero y en el Perú también, pero todavía en nosotros la úlcera renal es la causa más común. Si les preguntan, la causa más común es todavía la úlcera renal más que la úlcera gástrica. Pero si la pregunta está hecha en otros países ricos desarrollados, hay más úlceras gástricas ahora. Entonces es un problema porque la contestación tiene que hacerse de acuerdo a quién y dónde pregunta. La radiología y la endoscopía son métodos complementarios. Preferimos la endoscopía, quién sabe, por una deformación, pero también porque tenemos la posibilidad de tomar biopsias. Sin tratamiento, algunas úlceras curan espontáneamente, inclusive. Erradicando el helicobacter no va a haber recurrencia. Y en cambio, si se lo dejan, va a haber una gran recurrencia. Entonces, por alguna razón, en los hospitales, cuando viene una paciente con por ejemplo, una hemorragia por una úlcera péptica, muchas veces en la emergencia, claro, está preocupado por la hemorragia, pero no le hacen un estudio de helicobacter. Si es duodenal, que no se vaya a la calle sin tratamiento para helicobacter. Que no se vaya. Claro, le dan de alta y le dicen regresa por consultorio, pero ustedes saben cómo es la consulta de los hospitales, ya sea de las Fuerzas Armadas, o sea, de la policía, por ejemplo, de los hospitales del seguro, del MINSA. Entonces, mejor denle tratamiento. Cuidado con úlceras dobles, úlceras gigantes, etcétera. Esas úlceras es mejor, sobre todo si el paciente es mayor, darle tratamiento de por vida. Endoscopía es mejor, aparte de poder ver, es por la posibilidad de biopsia. Y este es el ciclo de la úlcera péptica que se sigue usando, lo pongo porque se usa. Escrita por este japonés. Acá está tomado de una lámina de un libro en portugués, donde la actividad se pone A del inglés activo, H del inglés healing, que es curación, y S del inglés scar, cicatriz. La medicina, el 85% de
de la información médica mundial está en inglés. 80-85. Si ustedes no leen inglés, están limitados en la información médica. Están limitados. Y el consejo, para los que no lo leen, porque muchísimos de ustedes tienen estudios y facilidad con el idioma mucho más que la que podría tener yo, aún ahora. Si no lo tienen, están a tiempo para hacerlo. Están a tiempo para hacerlo. Todo está en inglés. Y los japoneses, si quieren que algo se sepa, tienen que ponerlo en inglés. Inclusive, ustedes van a una beca japonesa cuando es de pocos meses, un mes, 2 meses, van a ir a un fellowship de 3 meses, es en inglés, no es en japonés. Son los cursos largos de más de medio año, recién podría ser en japonés. Igual en Europa. En Europa. Aunque en Europa son más nacionalistas, no les gusta el inglés. Son más nacionalistas el europeo. Son fastidiosos, son bien sobrevalorados, son nacionalistas. Entonces, tienen que saber inglés. Inclusive libros que están en castellano y en inglés, en castellano tienen errores. Hace 2 años, en el pabellón, le hice una pregunta a una alumna así de ustedes, como ustedes, y me dio una información, le dije que no, que estaba mal, y me dijo que estaba en el Harrison. Y me lo trajo y estaba en el Harrison. Pues tenía razón la chica, estaba en el Harrison. No. Yo tenía la misma edición del Harrison en esa época, en castellano y en inglés. Y en el inglés de la misma edición no estaba el error. Entonces me acuerdo que revisé el capítulo de ese Harrison en castellano de Asitis y tenía 2 errores gruesos en Asitis. 2 errores gruesos. Después en clínicas de Norteamérica he encontrado errores gruesos en temas que yo conozco. Lo que pasa es que en temas que yo no conozco no los encuentro porque no me doy cuenta, ¿no? O sea, cuando leo algo de cardiología, neurología, infectología, como yo no soy un experto, no me doy cuenta de los errores. Entonces, a un libro, fíjense, como el Harrison, que son traducidos y revisados por 2 o 3 revisores, tienen errores gruesos. No sé los actuales, pero los de esas ediciones, en inglés y en castellano, el error en inglés no estaba y el error en castellano estaba. Imagínense, imagínense. Por esa razón les aconsejo. A los que lo hacen los felicito, ¿no? Y a los que no, es un consejo. Lo toman o no. Bueno, es un consejo que les doy. Entonces, A de activo, A2 cuando ya está un poquito alargada, ya 3 como está H1 cuando está alargada y H2 cuando está más larguita. En castellano, igual que en portugués, cuando está así le llamamos en castellano, ya está cicatrizando, en inglés no. En inglés el término cicatriz es cuando hay tejido colágeno, fibrosis. El curación es otra cosa. Entonces ellos le tapan, que tapa es curación. Curación. ¿No? Que es diferente. En el castellano no, el castellano es. Y la S1 es cuando es cicatriz roja y S2 cicatriz blanca. Entonces el uso es diferente. Úlceras gástricas, debe estar tomando algún antiinflamatorio, algo, cuando tiene varios. Y úlceras gigantes cuando tiene más de 3 centímetros en el estómago o más de 2 en duodeno. En las úlceras gigantes hay hasta 10% de malignidad, pero la mayoría son benignas. Son péptidas benignas. Se ven mucho en gente anciana y estas curan muy, muy, muy lento. Muy lento. Las úlceras de tamaño normal gástricas tienen un riesgo de malignidad de un 3%. Úlceras renales únicas, y cuando es doble, como estas, que le llaman úlceras en viso, etcétera, es una enfermedad más severa. Complicaciones, 1 o 2% de pacientes años, y como el 20% no tiene dolor, debutan con la complicación. La más frecuente es la hemorragia, la perforación y obstrucción. Esto van a ser un seminario, perforación, cuidado con los adultos mayores,
Cuidado con los que usan antiinflamatorios. Una placa de tórax es lo mejor. Y un manejo agresivo, porque si usted lo deja, va a perderse el paciente. Pues esto no siempre está acá, porque esto es de un atlas, pues se ve gigantesco. Penetración hacia el páncreas, y ahora se responden a tratamiento médico, ya no requieren cirugía la mayoría. Los manejos son muy, muy buenos. Y obstrucción, generalmente cuando se obstruye hay historia previa de úlcera. Es raro que no la haya. Cuando algo se obstruye y no hay historia previa, es más de cáncer. Da un síndrome pilórico. Muchas veces ustedes descomprimen, tratamiento intenso y mejora. Y si no, cirugía o endoscopía, en casos crónicos. Yo he tenido gente que está a punto. No, lo he mandado a cirujanos y no se han operado y después han ido bien. Así que hay que ser de paciencia. Bueno, en la úlcera se trata libremente, el ulceroso va a comer todo. Claro, que ustedes no me creen y después van a estar con que no, que el ajicito, que el condimento y tonterías. Esa es la época que creíamos que la úlcera era por la comida, el irritante, ahora sabemos que es por una bacteria. Retiramos los AINES, tabaco, retiramos el alcohol. Y si es duodenal, se estudia, pero si no se ha estudiado, si no hay estudios, para decir que una úlcera renal es idiopática, tiene que tener dos estudios negativos de Helicobacter, dos métodos negativos. En la úlcera gástrica hay que identificar el cuadro. Si tiene ambos, se trata de todas maneras ambos factores. Y si no, tratamiento antisecretor. Los antagonistas receptores H2 como ranitidina, sigmatidina son ventajas, son rápidos. Pero se produce tolerancia ya a la semana, 5 o 7 días. Y los inhibidores de bomba de protones demoran 3 días para hacer su efecto. Si ustedes hoy día, miércoles, tienen un ardor de estómago y toman omeprazol, nunca han tomado y toman omeprazol, el omeprazol va a actuar el sábado o domingo en su nivel más o menos adecuado. Si ustedes toman omeprazol y les pasa, eso se llama efecto placebo. Efecto placebo. ¿Los placebos tienen efecto? Claro. Claro que tienen efecto. Inclusive hay el efecto nocebo. Cuando ustedes toman algo, les tocó el brazo de placebo, toman y les tienen efectos colaterales adversos. Ese se llama efecto nocebo. Pero los inhibidores de bomba no producen tolerancia, producen hiperacidez de rebote. Y misoprostol, el inhibidor de la prostaglandina, tiene un efecto para prevenir las lesiones por antiinflamatorios, pero se le está usando más ¿cómo se llama? Como abortivo. Como abortivo. Hasta ahí, hasta acá, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer la segunda parte de la clase. Hemos hecho en 2 partes porque en realidad la doctora Alba me ha quitado ha hecho una reestructuración y me ha disminuido. Esto tenía 2 clases, ahora las hacemos juntos. Está bien, no hay problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ningún problema, jóvenes. La doctora Alba tiene razón. El descubrimiento del año 82, la publicación en el 83 de esta bacteria cambia totalmente la concepción de las enfermedades acidopépticas hasta el día de hoy. La infectología es la reina de las especialidades de la medicina, ¿no? De la reina de las especialidades. La mayoría de enfermedades terminan siendo infecciosas, la mayoría. Acá vemos la bacteria Helicobacter, una bacteria espirilada, gram negativa, con múltiples flagelos, como se ve en forma real en la microscopía. Esta bacteria está en el estómago de los humanos desde la salida del Homo sapiens del África. Ahora nuestra especie, aceptada por el 99% de los científicos, está no 100.000 años como creíamos antes, sino 200.000 años, y el Homo sapiens está en África. El Homo sapiens sapiens. Es un homínido, no homínino. Homínido. Está en nuestra especie, en el África.
pero parece que tuvo dificultades para salir, porque el éxito de la salida del Homo sapiens recién se da alrededor de 100.000 años. Algunos creen que incluso tiene más, ¿eh? Algunos piensan que hasta, se puede ir hasta cerca de 300.000, nuestro Homo sapiens sapiens. La salida se produce alrededor de 100.000 a través de lo que ahora es el canal de Suez, a través, llegando hacia el Asia y pasando a América, a Europa, perdón. ¿Dónde se encuentra con el Neandertales? Con el Neandertales. Se ha trazado, se ha estudiado el Helicobacter, cómo ha ido su curso desde el África, y se sabe, ahora se sabe de las cepas africanas, cepas europeas, cepas indoamericanas, etcétera, cepas asiáticas, etcétera, etcétera. Y la convivencia de estas cepas con la población que la albergaba en su estómago originó una baja patogenicidad de esta bacteria, que es patógena, una baja patogenicidad. Han convivido por miles de años y la patogenicidad ha sido muy baja, muy baja. Encima, el promedio de vida en esas épocas ha sido bajísimo. Y las consecuencias mayores del Helicobacter en los estómagos se ve en la gente mayor, como el cáncer, por ejemplo. Como el cáncer. Entonces, su impacto patológico no ha sido muy grande. No ha sido muy grande. Cuando un tipo de Helicobacter, por ejemplo, el Helicobacter europeo, está en el estómago de una persona que tiene ascendencia genética indoamericana, las consecuencias ya son diferentes, cambian las consecuencias, cambian totalmente. Entonces ese movimiento de la población también ha inducido a la patogenicidad, lo mismo que la prolongación de la vida. La prolongación de la vida. Causa gastritis crónica que persiste toda la vida, si es que no se trata. Y la respuesta inmunológica, serológica, no es capaz de producir la curación. No es capaz, permanece por siempre. Es causa de gastritis, pero lo que es peor, de úlcera péptica, duodenal y gástrica, del cáncer y del linfoma. La mayoría hará una gastritis antral. No, la mayoría no va a ser mayor cosa, una gastritis muy simple. Unos cuantos, hacen 2 a 3%, pueden ir a la úlcera gástrica y al cáncer. Y un 15 a 20% a algún momento de su vida podría llegar a la úlcera renal. ¿Se puede ir de izquierda a derecha? Sí, se puede evolucionar, pero no existe evolución de derecha a izquierda. De mi derecha a mi izquierda. Helicobacter es extracelular y se puede ver fácilmente. Siempre es un enigma porque nadie lo vio antes. Y está un aspecto nodular o en piel de gallina que le llaman. El riego, por supuesto, se da en el hemisferio sur, los países pobres. Usted sabe que la riqueza está en el norte, en el mundo, en el norte. En el sur está la pobreza, con excepciones, por supuesto, con excepciones. Entonces, el Helicobacter está en el sur. Y en nuestra población también depende la pobreza y la riqueza de la persona, porque obviamente que no todos viven igual, y no solo con cosas relativamente superfluas, sino con saneamiento, tipo de alimentación, etc. Entonces el riesgo es mayor en los países pobres y mayor dentro de los países de las zonas pobres. Es mayor en la costa, es menor en la costa que en la sierra. Es menor en la ciudad que urbano. Entonces, en el Perú se ha encontrado en niños, se ha encontrado mucho en el vómito, más que en la diarrea. Pero también se encuentra en la diarrea. Lamentablemente en nuestro Perú el agua es una fuente de transmisión. Y tan reciente como el 2018 se reportó en agua de Sedapal sacada en caños del Lince, distrito del Lince, se encontró Helicobacter. Se había encontrado mucho tiempo atrás, pero pensamos que ya no había, y otra vez. Y en el Perú siempre ha habido igual de Helicobacter, costa, sierra y selva, pero las consecuencias son mucho más severas en sierra. Y el cáncer de estómago es mucho más frecuente en sierra que en costa, y más frecuente rural que urbano. Entonces, siempre se pregunta, ¿una persona tiene Helicobacter, puede tener los demás? Sí, pero no solo es contagio, sino es
misma fuente de agua, mismos alimentos, mismos costumbres, mismos hábitos. Y cuando alguien es negativo, los otros suelen ser negativos. Solo se ha demostrado fehacientemente el contagio de la mamá al lactante, al bebé, con el mismo tipo de Helicobacter. Incluso cuando el papá tiene Helicobacter y el hijo tiene Helicobacter, tienen diferente variante genética de Helicobacter. Su firma genética es otra, con el papá. Con la mamá no. Suele ser la único. Está disminuyendo, está bajando en el mundo. Lastimosamente no en la gente pobre. Y ya no se tiene el 70-80% que se tenía en los años 85, por esa época, cuando se estudió en el Perú por primera vez. No, ya bajó. Y mire cómo ha ido desde esas épocas de 80 y tantos, ha ido bajando, bajando, bajando. En el 2005, en el Politécnico japonés, quisieron ver si ser de ascendencia asiática, japonesa, pura, sin mezcla. Tenía diferencia con los que se atienden en el Politécnico peruano-japonés y que no tienen nada de japonés. Y no, no, es más el ambiente que la raza. Perdón, que la etnia, porque no hay razas. El Homo sapiens sapiens es una sola raza. La etnia, el grupo étnico. Que corregirme, ¿no? La mala costumbre de hablar mal. Fíjense ustedes, este estudio que muy bonito como cifra, pero que dice la verdad, es que en la clase alta, que no me gusta el término que usaron los investigadores que lo han reportado, ¿no? Que es clase alta, 29%. En realidad es clase socioeconómicamente alta, esto es hecho en la clínica angloamericana de San Isidro. Y esto es hecho en un hospital del MINSA. Pero eso de llamarle clase alta y baja, ¿en qué sentido baja, no? Bueno, socioeconómicamente. Esta es una clínica de San Isidro, muy alta como la clínica angloamericana, y esto es hecho igualito en gente que va por una dispepsia severa que necesita una endoscopia. ¿Y cuánto se encuentra el Helicobacter comparando a varios cientos en esa clínica con los que van en el MINSA? Entonces, como ven, dentro de una ciudad como Lima, también hay variaciones, pues. 29, 54. Es obvio que la gente que compra hasta sus verduras orgánicas, que esas son criadas con cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Así es. Diagnóstico, métodos invasivos, endoscopia y biopsia. Y en biopsia podemos hacer histología, podemos hacer test de ureasa, o podemos hacer, ya se pueden estar pidiendo ya hasta cultivos, por fin están haciendo cultivos. ¿Cuánto costarán? No sé, no sé, no sé los costos. Pues ya están empezando a hacer cultivos para sensibilidad antibiótica, pero, por fin. Y los métodos no invasivos, los que miden la bacteria, que la bacteria esté presente, pueden ser o la prueba del aliento, que tiene una altísima, más de 95% de sensibilidad y especificidad, con carbono 13 o 14. Ya están haciendo con carbono 13, lógicamente más caro. Y con carbono 14 lo que hace el Seguro Social, los hospitales y todo. Con carbono 14 radiactivo. ¿Tiene algún problema? No. La radioactividad del carbono 14 para una prueba del aliento es la misma que reciben un día estando en la ciudad de Lima. Pero claro, el técnico que le hace la prueba le va a decir, no está gestando si es mujer. ¿Por qué? Va a decir, porque te vamos a dar material radioactivo. ¿Y ustedes se imaginan el peruano, pues, que cree estupideces que el celular le da cáncer? O que las ondas de repetidoras estas de los celulares dan tumores y todo. Que le digan que le van a dar radioactivo. Ya se imagina usted. Pero la radioactividad es ínfima. Pues ya están haciendo 13, pero es más cara. Como este mide la presencia de la bacteria, tiene que estar la bacteria ahí, tiene que retirarse los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, por ejemplo, bismuto, sucralfato por 2 semanas y mejor cualquier antibiótico por un mes, para que salga bien hecha. Se puede hacer antígenos fecales, ya están haciendo en Lima, para ver antígenos del Helicobacter. Ventajas. Desventajas que también tiene que tener su cuidado porque mide la presencia de la bacteria, o sea, tiene que retirarse todo. Pero ventajas es que es completamente no invasiva. Y por ejemplo, para niños es excelente, pues.
porque eso de meterle a los niños un material radioactivo a veces no lo quieren ni tomar. Y segundo, que esté respirando el niño. Entonces, antígenos fecales por fin están haciendo acá en el Perú. Y los anticuerpos se pueden usar una sola vez porque ya no se puede repetir. Y se usan solo los IgG, solo. No hay ningún valor hasta el 2022 de los IgM, IgA, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el 2022, solo IgG. Te ven el Harrison de 2022, IgG. Pero en el Harrison no hay un buen capítulo de Helicobacter porque ellos no tienen mucho esto. Desde el aliento, otra revisión, porque el Harrison no tiene mucho. Le dan la urea marcada. Si hay Helicobacter va a haber un montón de ureasa y va a salir en el CO2 expirado y se mide y tiene su esto. Puede haber un poquito de ureasa en estómagos que no tienen Helicobacter también, o sea que no necesariamente tiene que salir cero, no necesariamente. Y esto, donde se ve que los anticuerpos son IgG. Los demás no tienen, hasta el 2022 todavía, no tienen utilidad. Y esta diapositiva está uno de los más grandes investigadores de Helicobacter, que es el doctor Graham, que en una entrevista que estaba en internet manifestó cuando le pidieron su proyección, su diapositiva favorita, es esta, donde él considera el Helicobacter, ya lo ven ustedes, como un depredador, es una serpiente, ¿no? Venenosa, ¿no? Y número dos, primer concepto, es un patógeno. Y número dos, encontrado, tiene que ser eliminado. Siempre se trata. Inclusive, actualmente cualquier guía dice que si no se trata, si no quieren tratarlos, usted piensa que no funciona, no lo investiguen. Porque inclusive, hasta en Estados Unidos, no trataron el Helicobacter, puede haber una demanda, porque le están dejando patógenos. Entonces, americanos que todo hacen juicio, lo pueden demandar. Entonces, úlcera adenoide y gástrica por Helicobacter, el linfoma de bajo grado de malignidad, dos de cada tres responden. Linfomas de estómago, 2 de cada 3 responden de este tipo de tumores. Con terapia para Helicobacter, ¿no? Hepatitis atrófica, después de resección de cáncer gástrico siempre, pariente de primer grado, chequear el Helicobacter y erradicarlo, o dispersia y uso crónico de eso. El tratamiento estándar es de 14 días, que es mejor que 7, es inhibidor de bomba de protones, amoxiclárico. Esto, la erradicación ya no está ni siquiera en 80, está en menos de 80. Y esto se debe a la alta resistencia a la claritromicina que existe en el mundo entero, salvo algunos países. Entonces, este esquema clásico, tradicional, llamado de primera línea, solo se usa en países que no tienen esta alta tasa de resistencia. Bueno, siempre hay que ver si se curó o no se curó. Este es un estudio peruano de alrededor de 2016, donde encuentra una resistencia a la amoxia, a la claritromicina, muy importante, a la tetrapoco, a la levo, al metronidazol un montón y a la rifampicina un montón. ¿Y por qué esta rifampicina? Porque se usa rifampicina, un derivado de una rifampicina diferente en otros países. Encuentran un montón. Entonces, yo desde el 2015 no uso los packs. El grupo anterior, yo le mostré una publicación que ha hecho el Seguro Social de unas guías donde pone como primera indicación el tratamiento con claritromicina, MOX y inhibidor de bomba de protones. En una guía publicada hace el año 21 y han sido hechas el año 20, al finales del 20, publicadas en el año 21, que son guías para 3 años, creo que han dicho. O sea, no, pues si así guían a los médicos, no. El seguro tiene excelentes gastroenterólogos, que yo los conozco y son muy buenos. Yo no sé por qué no los han escogido para hacer esas guías. Que están mal hechas, obviamente.
¿Cómo vas a usar? Usted lee en esa guía si dice pues amoxi, claritomicina y omeprazol. Si uno lee esas guías, va a salir con esa conclusión. Y eso no es correcto. Pues. No es correcto. No es correcto. El seguro no es que el seguro no tenga, tiene gastroenterólogo de nota, de prestigio. Y gente que sabe de esto un montón. Inclusive está en el salud el presidente de la sociedad, el doctor Picoya, que está incluido en las guías mundiales de gastroenterología, de la Organización Mundial de Gastroenterología. Lo han incluido, imagínense. No sé por qué no lo ponen a él, pues, y a otros. No, no es el único él. Estoy poniendo un ejemplo. No crea que tiene que el seguro, no, no, el seguro tiene excelentes médicos. Claritomicina, miren, en este estudio es un poquito después de eso, peruano, en Lima, resistencia, levoresistencia, metronidazol alto. Y amoxi bajo, este amoxi está pues en duda. Pero hay algunos otros países en el mundo donde amoxi no encuentran resistencia casi nada, pero he encontrado otro que sí, cosa que me ha quedado preocupado. ¿Cuál es la realidad de amoxi? ¿Yo qué uso? Inhibidor de bomba de protones, número 2, bismuto, número 3, tetraciclinas, y número 4, furazolidona, que no le han hecho acá en las CEPS, que es muy eficaz. Furazolidona. Puedo usar 3 de ellos. Si es retratamiento, generalmente puedo llegar a 4 con retratamientos. Yo les digo lo que yo hago. Pero lo que uno hace está basado en datos. Pues. La medicina es basada en evidencias y racional. Ustedes no van a hacer, ¿no? La medicina se basa en evidencia, no en idioteces que ustedes han visto lamentablemente en la pandemia del COVID. Hemos visto cada tontería. Para mí es una decepción como gente que yo conozco eran capaces de decir, bueno, pero le damos esto, pero no es dañino, pues, no es dañino, entonces dale, pues, agua de coco, que tampoco es dañina para el COVID, ¿no? ¿Cómo vas a usar, pues, cómo vas a usar? Porque no es dañino, ¿no? Imagínense. Ivermectina, pero no es dañino. A mí qué me importa que no sea dañino, pues tú tienes que estudiar con evidencias. Me alegro que un doctor del Hipólito Unanue, un colega relativamente joven del Hipólito Unanue, muy, muy bueno y muy capaz, le dijo al infectólogo Eduardo Botuso, no hay que reemplazar la evidencia con vehemencia. Me gustó la frase, la debe haber leído de algún lado porque me gustó la frase. O sea, decir que usaba ivermectina porque no es dañino y hay ciertas evidencias que parece que funcionan, es pues, ridículo, ¿no? Y el doctor, que ha sido su alumno, le dijo, la evidencia no se reemplaza con vehemencia. Está muy bien, me gustó del doctor, que le dijo. No puede ser, pero bueno, ahora hasta hace 2 o 3 meses se ha publicado el último estudio de ivermectina, que es un metaanálisis de todo el mundo. Oye, lo han usado en todos los continentes, ¿eh? Y lo han usado en cantidad de pacientes. Conclusión, no sirve para nada. Bueno, eso ya se sabía. O sea, el resultado es cero, no funciona. Esto lo pongo, es antiguo, pero lo pongo porque es hecho en el Perú y es hecho en nuestros pacientes. ¿Y por qué lo pongo? Encontró muchísima recaída, ahora hay menos, ahora no llega ni a 10, pero 80% era otra cepa, o sea, no fallaba la terapia, era que el paciente se infectaba con otra variante del helicobacter, otra genéticamente diferente. Y solo 1 de cada 5 de los que volvía a ser positivo era el mismo helicobacter, o sea, la misma falla del tratamiento. Claro, este estudio obviamente fue hecho con apoyo de un laboratorio americano, etcétera, porque eso no se hace de rutina, para ver la variante genética. Entonces, por eso lo pongo. Otros factores para que falle, los que fuman, duración corta. Hay que usar dosis alta de inhibidores de bomba de protones. Los PACs, no sé por qué les ponen dosis baja. Dosis baja. Se usan dosis altas. ¿Por qué?
porque la bacteria, con dosis, cuando hay acidez, la bacteria no replica, no se multiplica, está en un periodo de quiescencia y los antimicrobianos no actúan adecuadamente. Si ustedes suben la dosis y usan más inhibidores de bomba de protones y la acidez casi la quitan, el helicobacter se multiplica y empieza a reproducirse. Y es más fácil de hacer la acción de los antimicrobianos. Esa es la razón. Y es muy posible que por eso en Japón, que usan vonoprazán, que es un antagonista de los ácidos, de la acidez potasio competitivo, que bloquea la bomba en forma definitiva y que actúan, a diferencia de estos que actúan 3 días, estos actúan el mismo día, se logra con 2 drogas buenos éxitos, con vonoprazán, porque te manda el pH a neutro, pH neutro. Entonces, hay que usar dosis altas, no la de los packs. O sea, yo cuántas dosis uso, 40 de esomeprazol. 40, no los que están en los packs. Uso bismuto y uso, por ejemplo, una tetraciclina. 7 ya es uno que ha fallado, a veces han fallado 2 veces, 3 veces, puedo darle hasta 4 con purazolinona. Dosis baja. Pero los inhibidores de la bomba de protones no son iguales. Por ejemplo, el someprazol de 20 tiene 32 miligramos, que es equivalencia al omeprazol. Claro, 20 comparado con sí mismo es 20. El someprazol es más potente, mire. O sea, pueden usar cualquiera, pero sepan que todos no son iguales. La gente usa un omeprazol de 20 como el someprazol de 20 como si fuera lo mismo. Y no, pues. El lansoprazol, la forma que existe es de 30, la más común. Hay de 15, pero la forma más común es de 30, equivale a 27. El someprazol equivale un poquito más. Rabeprazol, más todavía. Y pantoprazol, la forma común es 40, equivale a 9. ¿Pueden usar pantoprazol? Claro, pero usen dosis adecuadas. Pantoprazol tiene de 40 tiene un efecto bien suave, comparado con el otro. Entonces, yo no sé por qué a veces reemplazan uno por otro como si fuera lo mismo y no son lo mismo. Cáncer de estómago. El estómago da lugar a tumores benignos y malignos. Lamentablemente el 90% es maligno y es adenocarcinoma. El resto son linfomas, metástasis, melanomas de estómago, leiomiosarcomas, tumores de tejido conectivo, los llamados GIST, etc. Pues son más raros. Lo importante es el adenocarcinoma y después el linfoma. Y los tumores benignos son los pólipos, que se sacan y se estudian, porque algunos que son pólipos verdaderos pueden ir al cáncer. El cáncer gástrico es la tercera neoplasia a nivel del mundo, provocando muertes. Es más frecuente en hombres y más frecuente en el hemisferio, en los países pobres. Y vamos a ver un mapa para que vean. Japón era el único país rico que ha tenido cantidad de cáncer de estómago y por eso fue pionero en los primeros años de estudio, pero ahora ha bajado. Ahora ha bajado. En Estados Unidos la incidencia es ínfima. Estados Unidos no tiene cáncer de estómago como problema. Yo asistí una sola vez en más de 40 años, la universidad me invitó a un curso, ni siquiera me invitó, sino es un curso que me lo mandaron porque 2 doctores no quisieron. 2 doctores no quisieron el curso porque era un sábado que había que ir al INEM todo el día, mañana y tarde, así que no les gustó. Y lo hicieron, no quiso, se lo pasó al otro y el otro me lo pasó a mí. Fue la única vez que la Villarreal me mandó un curso en más de 40 años. Ay, hombre, pero siquiera me mandó. Aunque ya ni siquiera fue de primer intento, sino de la tercera. Pero bueno. Y hablaron de cáncer digestivos, los los americanos, estos oncólogos de Texas, ¿cómo se llama el hospital famoso de cáncer, que es el MD Anderson de Texas. Y de estómago, si hablaron 5 minutos es mucho.
Yo quería más estómago, pues, todos, ¿no? Y no, páncreas, colon, su cantidad de ponencia de colon, páncreas, hígado, estómago casi nada. Pero tienen razón, pues ellos no ven muchos estómagos, tienen razón de no, de no hablar mucho de un cáncer que no les es importante para ellos. Claro, nosotros es diferente, queremos más de eso y no. Es el único curso en 40 años que, que me mandaron. Y no de la primera, sino que como era el sábado y acá nomás cerca, acá me mandaron. Interesante, ¿no? Vinieron los americanos. Ese hospital es otra cosa, pero para que tenga una idea, en el INEM hay no sé cómo estará ahorita, pero no creo que esté mejor. Tenían un solo tomógrafo en esa época, un solo resonador. En ese hospital habían seis de cada uno. Uno de ellos constantemente en mantenimiento. O sea, uno pasa una semana en revisión. Mantenimiento preventivo, ¿ah? No como Perú, que es el aparato cuando para, ahí llaman a para arreglarlo. Allá no, preventivo. Los chequean, le van cambiando cosas que tengan determinadas horas de duración, etcétera, 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 y funciona. Entra a funcionar, pasa otro a mantenimiento preventivo. Entonces, siempre tienen, por ejemplo, en esa época, no sé cómo será ahora, pasado años, tienen 5 funcionando. Jamás, jamás hay ni siquiera uno menos, jamás. Ah, y eso comparando con el INE, que es lo mejorcito de Minsa, ¿no? Lo mejorcito. Acá el INE se para el aparato y la cola se forma, pero las citas ya. Pero, no, es otra realidad, otra realidad. Es el interés que da la nación. Y bueno, también tiene más dinero, pero también el interés que da a la salud, ¿no? Acá no les interesa. Miren ustedes, el Helicobacter está más en el sur y el cáncer gástrico más o menos, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, miren cómo en la costa, Perú, Ecuador, Colombia, hay cantidad, Costa Rica y Centroamérica también. Miren la cantidad. Chile tiene un montón y ellos se consideran medio desarrollados, así que son. Miren, miren que Asia, teniendo Helicobacter y pobreza, hay zonas que no tienen. Y acá dicen algunos, no, que no hay registro, que África no tiene. Pero la India sí que no tiene, a pesar que tiene pobreza y Helicobacter. No tiene. A esto le llaman el enigma africano y el enigma hindú, como con pobreza y con Helicobacter no hay cáncer. Y estudian la alimentación de los hindúes, etc. Felizmente para un amante como yo del ají, no hay ninguna relación entre ají y cáncer de estómago. Al contrario, es inversa. Y ustedes saben que los ají más poderosos del mundo es hindú y después sigue un sintético. Y tercero uno de México. Ahí me dio cólera cuando una especialista de ají del Perú hizo esa escala. Yo pensé que los nuestros iban a estar peleando. No, no son los nuestros. La India no tiene cáncer de estómago. Pues se llama el enigma hindú. Y como la llamada Europa del Este, la Europa que era comunista, es la que tiene mucho cáncer de estómago. La Europa central, la Europa nórdica es la más adelantada, no tiene. Y Norteamérica no tiene. Australia tampoco. Nueva Zelanda, todo eso no. Entonces, más o menos dibuja el Ecobater con diferencia, ¿no? Porque hay zonas de África que no. Dicen, no, lo que pasa es que en África Central los reportes son malos, no hay estadística. Bueno. Pero la India sí ha sido estudiada y no hay cáncer de estómago. Y ahí el Ecobater. Interesante. Miren cómo acá la frecuencia. Esto es más nuevo. En la Corea, la República de Corea del Sur, los estudios, Mongolia, Japón, China, todos esos, ¿no? Chile tiene una cantidad, más que Perú, ¿ah? Mira, acá está nuestro Perú. Chile no gana. Y eso que ellos se consideran adelantados, esos país primer mundo, dice que son, etcétera, Vietnam, etcétera. ¿No?
Y fíjense que siempre azul es hombres. Hay más hombres que mujeres, siempre. En lo que hay mucho, en lo que hay poco, siempre hay más hombres. Miren que hay más hombres siempre que mujeres. El cáncer gástrico es de hombres más que de mujeres. Sea que hay mucho, sea que hay intermedio y sea que hay poco. Siempre hay un poquito menos de mujeres. Hay más, es un cáncer más del género masculino, es el género. En el Perú, el cáncer que más mata es una estadística antigua del INEM, es estómago. En mujeres el que más mata, en hombres es estómago, perdón, en mujeres es mama, el cáncer de mama. Y después estómago y útero en empate. Este es mortalidad, no frecuencia. Pulmón es el siguiente que mata. Mata más que próstata. Próstata es más común, pero no mata tanto. No mata tanto. La prevalencia está bajando, parece que está bajando un poco. La mucosa normal, el helicobacter, otros factores como la dieta, alimentos salados, ahumados con compuestos N nitroso, la sal, produce gastritis, esto puede ir a formas crónicas y esto puede llegar a producir atrofia. Cuando ya hay atrofia ya se habla de una lesión premaligna. El pH con la atrofia hay menos ácido y sobrecrecen bacterias y sobreproducción de productos nitrogenados. Puede ir a metaplasia, displasia o carcinoma. Cuando tenemos esto hay que cortarlo. ¿Se debe tratar con atrofia? Sí, y con metaplasia y displasia también, inclusive con carcinoma. Hay que tratar el helicobacter, como van a ver ahora, como van a ver ahora. Pero claro, lo ideal es tratarlo antes que haya atrofia. Y un paciente con atrofia, así eliminen el helicobacter, así le den buena dieta, puede a veces regresar, pero a veces progresa inclusive, o a veces se estanca. Por eso le llaman acá, a la atrofia, el punto de no retorno. Aunque algunos retornan, pero no todos. Y algunos, a pesar de todo, avanzan. Factores de riesgo, otros, la cirugía gástrica, el pólipo endomatoso, la úlcera tiene un factor de riesgo. ¿Es que se maligniza o es que no tomamos la biopsia en el sitio adecuado? La gran discusión es como el huevo y la gallina. Historia familiar es básico, sangre tipo A y tabaquismo, tabaco. La escuela japonesa, que tenía altísimas cifras de cáncer de estómago en la década del 60, los años 60, creó este concepto de cáncer temprano, precoz, incipiente, o sea, curativo, y cáncer avanzado ya en una etapa no curativa. El primero que puede comprometer mucosa y submucosa, y actualmente en Japón ese cáncer es más del 50%, y la cura es por encima del 90%. Cura. En el Perú es menos del 10%, y no ha mejorado en décadas. ¿Por qué? Porque en el Perú no se hace prevención. Y la sobrevida es mala, no es buena. Japón tiene una sobrevida fabulosa que no parece. Ya, el cáncer avanzado es el más común de nosotros. Compromete muscular o más. Es la mayoría de los casos y la sobrevida es pobrísima. Ahora, es igual en MINSA, es igual en salud y es igual en Fuerzas Armadas. En la Sociedad de Gastro, en los diferentes congresos y cursos y seminarios sobre cáncer de estómago, se han comparado colegas de las Fuerzas Armadas, sus cifras, contra seguro, contra MINSA. Similar. O sea, ¿por qué? Porque ninguno se hace prevención. Entonces, bueno, no hay mucha diferencia. Algo, pero no, nada significativo. Cáncer temprano, se diagnosticaba, fíjese, con radiografías y con endoscopías de las épocas de los 60, los 70. Si usted, los gastroenterólogos jóvenes ven esos aparatos, yo hice la primera endoscopía en mi vida, la hice el año 77. Si ellos vieran, dicen, no, con eso no se puede ver nada. Hoy con eso se hacía diagnóstico de todo. Como si usted, porque ven un auto moderno, dijeran que hace 50 años los autos no servían para nada, y no es cierto. No es cierto. No es cierto. La tipo 1, elevado, tipo 2, superficial, que puede ser subdividirse en subtipos, discretamente elevado, plano, y
erosionadito y el tipo 3 como una ulcerita o combinaciones. Lo que más se diagnostica son los que tienen como ulcerita. De repente, por los que más buscan ayuda, porque le arde y puede mejorar con antiácidos. Y lastimosamente los Borman, que atraviesa lo que está a raíz es músculo. Cuando llega a la muscular es avanzado. Borman 1, Borman 2, 3 ulcerado infiltrante. Borman 4 infiltrante. Estos son solamente masa tumoral productiva, ¿no? Exofítica, pero no. Así es la mayoría de nosotros. Entonces, el gástrico precoz puede dar síntomas, pero la idea no es esa. La idea, porque es un síntoma que pasa hasta con ranitidina, omeprazol o batiácido. La idea es que debe prevenirse. ¿Cómo se previene mama? Como algo, se está previniendo algo en próstata, como se previene cuello uterino desde hace tiempo. Entonces, la idea es prevención y detectar en forma curativa. Entonces, ese es el hecho. Japón empezó haciendo por grupo etario, gratuititos, por casa, por manzana, como censo, como hacer el censo. Y ya ha tenido pues éxito. En un anciano actualmente con un cáncer de estómago se cura casi como una neumonía o mejor. Ya acá vemos pacientes con enfermedad basal, baja de peso, dolor, palidez, anorexia, vómito, síndrome pilórico, hemorragia, ya, pues eso ya no es el sentido, pues. Así hay que encontrarlo y sacarlo. Inclusive por endoscopio. Japón, la mayoría se trata por endoscopio, además lo saca. Entonces, acá hacemos diagnóstico con sangre oculta, anemia. Bueno, la endoscopia es lo mejor, pues, para tomar la biopsia. La radiología menos. Y es más cara. Es más cara. Cualquiera hace una endoscopia después de 6 meses. Se necesita tener una corteza un poquito más de la de Castillo, ¿no? No, tampoco la de Castillo ya, no. Un poquito más. Una pequeña corteza. Cualquiera. En el Reino Unido están haciendo depistaje de cáncer de colon, enfermeras, ni siquiera son médicos. Y en muchos países del mundo, para hacer una endoscopia, ni siquiera legalmente se requiere ser gastroenterólogo. Se requiere ser gastroenterólogo, o sea, ni siquiera se requiere. Y es más fácil. Radiólogo es más difícil. Formar un buen radiólogo cuesta más, es más caro. Retardo en el diagnóstico porque le ardió hace 2 semanas, o perdón, hace 2 años, y le fue bien con un antiácido, repite, pues eso es lo que uno hace cuando algo le fue bien. Porque no siempre hay síntomas de alarma, no siempre hay baja de peso, no siempre hay anemia, no siempre hay pérdida de sangre, no siempre hay disfagia ni vómitos. Y estas drogas antisecretoras enmascaran no solo los síntomas, sino hasta la biopsia. Enmascaran la biopsia. Por ejemplo, si ustedes hacen una lesión sospechosa de NM, de cáncer, y ustedes le hacen una endoscopía y biopsias, el error, si no ha recibido nada de tratamiento, es menos del 5%. Cuando han recibido, por ejemplo, omeprazol, están recibiendo omeprazol, el error puede llegar a 25-30%. Entonces, mejor no vale nada. Si ustedes le explican al paciente, el paciente va a aceptar. Bueno, eso es lo que desgraciadamente vemos, ya cáncer es un tipo 2. Histológicamente se clasifican como de Laurin, que es lo más común en nosotros. Esto es común en países que tenemos mucho cáncer. Es el cáncer de viejos, de hombres y ancianos. Da metástasis hematógeno y da metástasis al hígado. El pronóstico es mejor que el siguiente. No es que sea muy bueno, pero mejor que el siguiente. Corresponde a Borman unidos. Y este es el peor, el indiferenciado. Surge de nuevo, es el más común en países donde hay menos cáncer. Y afecta a jóvenes de 30 y tantos y 40. Es el peor, de pésimo pronóstico. Yo he visto cánceres de 20 y tantos años, varios toititos han muerto rápidamente. El INEM publicó uno que era adolescente, era en edad pediátrica. Murió también. A más joven va peor. Es como los infartos, ¿no? Que un infarto en un joven va peor que un infarto en este. Y la metástasis peritoneal y corresponden a las formas infiltrantes 3 y 4. Indiferenciado, diferenciado, que parece una glándula. Prevención, eliminar el helicobacter. Hace 10 años se pensaba que para esta fecha tendríamos una buena vacuna. No hay.
resultados. Me equivoqué cuando revisaba cosas de la vacuna, pensé que para estos años ya habría vacuna. No. Y es una vacuna que tiene que ser vacuna terapéutica, o sea, que el que lo vacunen va a tener una respuesta inmune adecuada para eliminar la infección si ya la tenía. Tiene que ser una vacuna barata, porque la gente que lo sufre es pobre. Tiene que ser una vacuna que aguante, que no se descomponga, etcétera, etcétera. No, no se puede hasta ahora. Y lo que hay que hacer es programas de depistaje, como hace Japón. Entonces, nosotros, la Sociedad de Gastro en el Perú, más de 40 años evaluando endoscópicamente. En jóvenes, tratamiento empírico. Solo si hay otras razones se puede persistir. Entonces, la prevención primaria, los asiáticos, este es lo que están haciendo en el Asia, sobre todo en lo que se estoy mostrando es de Taiwán. Taiwán como usted conoce, es una isla, la isla de Formosa, frente a China, donde se refugiaron los republicanos y los comunistas de Mao se quedaron en el continente. Bueno, Taiwán es un país avanzadísimo, es el productor mundial mayoritario de los microprocesadores, sus teléfonos, sus laptops, sus computadoras y los carros avanzados que tienen microprocesadores, el país número 1 de producción es Taiwán. Puse más que Estados Unidos y que Rusia juntos. Bueno, Rusia está atrasadísimo, que Estados Unidos, Taiwán. Bueno, entonces para la prevención dicen lo siguiente: ¿para qué estamos buscando el cáncer en etapa tardía? Vayamos más atrás. ¿Eh? ¿Para qué matar a las hormigas? Vamos al hormiguero. Y lo que quieren hacer es Helicobacter, detectar y eliminar. Y en cambio, lo que la escuela japonesa hizo en los 60 es prevención secundaria, ¿no? Endoscopía en población de riesgo. ¿Dónde hay que hacer prevención? En los países esos que le puse el mapita que están oscuros. No tiene por qué hacerse esta prevención en los países ricos. O sea, si a usted le preguntan en un examen americano o en la mayoría de países europeos, la respuesta es que no necesita hacer prevención. Pues si nos pregunta, ¿se acuerdan toda esta costa del Pacífico está bien oscurita? Aquí sí habría que hacer prevención. Entonces, este es uno que muestra, por ejemplo, ya con cáncer, sacado endoscópicamente. Este es un estudio antiguo de más de 500 pacientes. Lo sacaron con endoscopio. Los que erradican el Helicobacter, después de sacar el cáncer, le dan tratamiento, hacen menos recurrencia que el que sacan el cáncer y no le dan tratamiento. Hacen recurrencia a veces metacrónica en otro sitio del estómago. O sea, fíjese que a pesar que ya llegaron a carcinoma, se benefician. Los coreanos acaban de hacer hace unos años algo igualito, prospectivo, de cientos de pacientes. Me parece antiético porque esto ya estaba escrito. Pero bueno. Y con uno eliminar el Helicobacter, eliminaría no todo, pero sí el 80% del problema. Entonces, ellos han hecho esto. Por ejemplo, han tratado en zonas de Taiwán donde hay muchísimo cáncer y el Helicobacter han erradicado poblacionalmente. Y esto es lo que han bajado, las tasas de Helicobacter. Y ojo, no se ha producido aumento de resistencia. Y la reinfección ha sido muy baja. Y lo que es más, esto se ha reflejado en bajada de cánceres, obviamente, ¿no? Pero hay que demostrarlo. Y acá está, y lo demostraron. Reducción de cáncer. Y inclusive cáncer proyectados hasta el 2025, la tendencia de las curvas es para abajo. O sea, prevención primaria, detectar cáncer, el combate y tratar. Y si no, lo que están haciendo ellos es a toda la población. Tienen localidades donde la gente tiene en su gran mayoría, entonces a toda la población la erradica. Como se han hecho en otros países también para parásitos, darle a toda la población tratamientos masivos de parásitos. Interesantísimo, ¿no? Entonces, prevención primaria. ¿Nuestro Perú debía hacer prevención? Claro, nuestro Perú. Zona, por ejemplo,
como la Sierra de la Libertad, donde se ha demostrado en el Perú 3 a 4 veces más cáncer que la Costa de la Libertad. O sea, si ustedes estudian Otusco, Patás, Huamachuco, hay mucho más cáncer que en la Costa de la Libertad. Ancash tiene unas cifras fabulosas de cáncer de estómago. Entonces, se podría hacer estudios pilotos como están haciendo en otros sitios para tratar ahí. El problema es que en el ministerio, bueno, el ministro actual está más, pues, felizmente que habla poco, mejor que no hable. Mejor que no hable. Mejor que no hable. Porque hay uno de los ministros, no sé de dónde será, pero que hable un poco más, mejor que no hable. No conoce nada. Este sabe menos que los anteriores estos. Es que Ugarte, Ugarte estaba perdido. Pero bueno, este sabe menos todavía, menos que Ugarte. Que ya es decir mucho, menos que Ugarte, ¿no? Pero bueno. Qué pena que dos oncólogos que hemos tenido de ministros, el último Vallejos, que ha sido director de esto y es uno de los dueños de Oncosalud, que estuvieron de ministros, no hicieron por lo menos un programa piloto de detección y tratamiento del cáncer de estómago. No hicieron. Ahora que tengamos otro que se estimule por esto, va a ser bien difícil. Bien difícil. Entonces, el tratamiento, acá hacemos generalmente cirugía paliativa y hacemos un estadiaje para ver si vale la pena o no. El ultrasonido endoscópico, la doctora Ayala es muy buena haciendo esto. Sirve. O sacamos con restricción. Quimio y radioterapia solo para ensayos controlados y acá se puede sacar así entero. El INEN tiene ya más de 100 casos tratados así y algunas decenas tienen en los hospitales nivel 4 de salud y algunos hospitales del MINSA. Pero el que más tiene experiencia es obviamente el INEN. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Debe haber alguna pregunta. Disculpen lo largo, pero es que el grupo pasado yo les daba estos 2 clases. Y había que resumirlo. Cualquier cosa, con gusto. Cualquier cosa. Si no hay nada, mañana a las 12 con todos y con mi grupo de práctica, que son Pérez, Brian, Pimentel y Pinedo a las 8. Nos conectamos. Gracias, jóvenes. Gracias. Doctor, Gracias. una pregunta. Dígame usted. Con respecto al grupo a las 8, ¿qué tema vamos a ver? No, todavía no he pensado, podemos ver algún casito. Ok. A ver, espérate. ¿Qué podemos ver? Podemos ver algo de litiasis biliar y algo en hígado, vemos algo de encefalopatía hepática. ¿Ya? Mejor, para que estudien algo. Mejor. Doctor, entonces litiasis biliar y encefalopatía Sí, sí, sí. hepática. Sí, sí. Ok, doctor, muchas gracias. No, mañana 8 en punto. Gracias, jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias por su paciencia. Gracias.